Contando entonces con la respuesta de la vicerrectora y sin la respuesta del rector, pese a que esta es reglamentariamente exigible, envié una carta a la Dirección de Educación Superior del Ministerio de Educación, que es donde al ir físicamente me dijeron que tenía que remitir esta documentación. La carta es más o menos larga, tiene 20 páginas y en ella explico todo lo que ya he dicho aquí respecto de los problemas del 2013 y los del 2015. Pero aquí voy a poner principalmente la primera y la última página, que es lo que al final lo que pido. Primero, en estas peticiones apunto directamente a Camilo Torres y a la doctora Cristina Pool. Esto va a tener repercusión porque estos personajes van a estar involucrados en problemas que van a pasar en el futuro. Segundo, yo solicito que haya una disculpa pública, que se envíe por correo, etcétera, etcétera, en el entendido de que lo que yo he explicado aquí merece mucho más que una disculpa. Falsificar las notas de una persona podría ser considerado incluso un delito, falsificación de instrumento privado. Entonces estamos hablando de cosas bastante graves, no estamos hablando de cosas simples, y una disculpa es lo mínimo que yo creía que merecía, y que me pasen a quinto año, y etcétera, etcétera. Pero después también digo y solicito que esta información sea puesta a disposición no tan solo de la Federación de Estudiantes, sino también del Consejo Directivo Superior. Información que, según entiendo yo, nunca fue puesta en conocimiento del Consejo Directivo Superior. Esto torna relevancia porque en esta fecha, ya siendo 2024, yo estoy por contactar al presidente del Consejo Directivo Superior y ponerlo en conocimiento de todas estas cosas, principalmente de este canal, de estos videos que estoy haciendo, para que él sepa qué es lo que hizo la universidad. Pasa que yo planeo al final juntarlos todos y hacer un solo gran video, y es enviárselo. Entonces, para que él sepa y vea todo de corrido, cómo fue la cosa, qué es lo que hacen sus autoridades, por la autoridad, partiendo del rector para abajo. Finalmente, la carta yo la presenté en marzo, pero fue entregada a la universidad creo que en abril, y la universidad ingresó una respuesta también en abril del 2016. Y en la respuesta, que es la que podemos ver aquí, dicen un par de cosas que son bastante interesantes. Primero, parten negando que haya habido algún incumplimiento reglamentario, lo que, como hemos visto en todos los videos anteriores, es falso. El 2013 se faltaron los reglamentos y el 2015 se faltaron los reglamentos. No tenemos que ir a cosas tan específicas como, por ejemplo, que no estaba publicada en la página web la sesión de análisis de situaciones especiales del Consejo de Escuela, que por reglamento debía estar publicada, o que el protocolo de justificación de asistencia actualizado no estaba publicado en la fecha que correspondía tampoco. Esas son cosas que podríamos decir ya menores. Son incumplimientos reglamentarios, pero son menores. Pero lo que es innegable, lo que es incuestionable, es que la universidad determinaba que la prueba de neurología era un examen reprobatorio y que tenía un ramo que tenía 2 instancias de examen, una a fines de marzo específicamente, o del primer mes de por los que rindieron el segundo semestre, y después otra instancia a final del semestre. Entonces eso es innegable, eso es un incumplimiento reglamentario que insoslayable. Después está el hecho de que a mí me evaluaron en cirugía en segunda instancia, estos exámenes que yo les dije que preparó la OFEM, qué sé yo, no era un profesor del ramo, etcétera, pero que me evaluaron sin que yo pudiera acceder a la corrección del examen práctico. Luego en la página 2 de la respuesta empiezan a referirse al examen de neurología y dicen que el doctor Calas y el doctor Cantariño no son amigos. Yo les quiero reiterar la publicación de la misma facultad en Facebook, que la puede ver cualquier persona que vaya a la página de Facebook de la facultad al día de hoy y puede ver esta publicación con esta foto de estos dos personajes. Yo los veo bien amigos, ¿qué quieren que les diga? Pero ya, supongamos, no son amigos. Y resulta que después dice que la facultad ya había determinado que el examen de neurología no era reprobatorio. Esto yo no sé si ustedes hasta el momento han visto algún documento que diga lo contrario, pero resulta que a mí nadie me lo había informado. Yo tuve que ir y mandar una carta y decirles lo que prácticamente reproducen ahí, que la vicerrectora me dijo que era seguir el conducto regular y ellos eran parte del conducto regular y que yo no iba a rendir el examen porque el reglamento era claro y que si tenían algún problema que se pelearan con el reglamento. Pero aquí queda claro que este cambio que se realizaría en 2016 de dejar de considerarlo un examen reprobatorio, el examen de neurología, era porque contravenía la reglamentación. Y yo estaba hablando de 2015, no de 2016. Pero a mí nadie me informó hasta la fecha, estábamos ya en marzo del 2016 cuando yo envié esta carta, de que el examen de neurología había dejado de ser examen. Y ustedes comprenderán que es insostenible o es una contradicción evidente determinar que por un lado se estaba cumpliendo el reglamento y por el otro que tenían que hacer una modificación para el otro año porque había una norma que no cumplía el reglamento. Luego en la carta empiezan a describir cuál era el objetivo del examen de oral de segunda instancia de medicina interna 2, etcétera, etcétera. Y luego empiezan a describir lo que fue mi desempeño en ese examen. Entonces yo les quiero hacer una pequeña trivia. Vamos a poner la pauta al lado izquierdo de la pantalla
Y luego voy a ir viendo y leyendo exactamente lo que dice esta carta, que cuál fue mi desempeño, y vamos a ir poniendo el puntaje que correspondería según lo que la misma universidad dice en esta carta. Entonces, ítem 1 dice, plantear hipótesis diagnósticas, fue capaz de formular el 50% de estas. La pauta dice que, independientemente, es capaz de formular más del 50% de la hipótesis diagnóstica en base a la historia del examen clínico. 3 puntos. Seleccionar exámenes complementarios. Mencionó menos del 70% de los exámenes necesarios para bla 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 bla. 3 puntos entonces. Menos de 70, más de 50. Interpretar exámenes complementarios. Interpretó menos del 50% de exámenes y fue con ayuda de los evaluadores. 2 puntos, por tanto. Determinar el diagnóstico principal. Supo diagnosticar diabetes mellitus 2, pero nunca mencionó descompensada la importancia, bla, 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 bla. Entonces, independientemente es capaz de plantear el diagnóstico principal, pero no los otros diagnósticos que presenta el paciente. Aquí dice que mencioné otros diagnósticos, pero ya vamos a suponer que aquí es incompleto, vamos a poner 3 puntos. Al explicar el mecanismo fisiopatológico, bla, 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 no supo dar a conocer 1 punto entonces. Luego, indicar el manejo inicial, mencionó el tratamiento no farmacológico con errores. En cuanto al tratamiento farmacológico, indica insulina, sin embargo, evidencia de déficit, bla, 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 objeto del tratamiento, hora, administración. De otros medicamentos solo mencionó YK-YARA2 y atorvastatina, no logra establecer de manera correcta las acciones de gestión clínica, bla, 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 bla. Por tanto, según la pauta, independientemente es capaz de indicar manejo inicial incompleto del paciente, que es lo que refiere la carta aquí. Y finalmente, en el último ítem, solo pudo explicar en profundidad un medicamento. Por tanto, independientemente es capaz de explicar el mecanismo farmacológico de uno de los fármacos utilizados en el manejo. Por tanto, estos son los puntajes según la misma carta que envió la universidad. Y después de una suma, que no es una operación matemática tan difícil, de hecho hay unos instrumentos que inventó la humanidad que se llaman calculadoras, que lo hacen bastante bien, uno llega a la conclusión de que son 18 puntos. Entonces, la misma universidad está diciendo que yo tuve el desempeño como para tener 18 puntos. Y esto sin entrar a cuestionar ninguna parte, por ejemplo, la cantidad de exámenes, que según yo fue más del 70%, por una cuestión de que ellos toman exámenes que vienen juntos, separados, pero... Ya, entonces, es más, en el primer ítem ellos dicen algo que yo no dije, que es que cuestionaba algunos diagnósticos. Lo que yo decía era que no eran hipótesis diagnósticas, y para eso fundamentaba en base al Goich, el libro, que no lo tengo aquí, si no lo podría sacar fotos y ponerla aquí, pero ya, da lo mismo. Descuénteme, póngame 2 puntos en el primero, igual quedo con 17. ¿Me entienden? Que también se aprobaba. Ese es el tema de esta cuestión de examen. Pero la carta continúa. Al final de la página 7 se vuelven a referir cuando el doctor Torres se rió de mí durante el examen. Luego en la página 8 comienzan a hablar de cirugía. Sospechosamente no se refieren a los exámenes de primera instancia, lo que me genera duda. Lo que sí es que ratifican que la prueba teórica de segunda instancia, esa que estaba mal impresa, la hizo la OFEM, o sea, el doctor Camilo Torres, no el doctor Hermosilla, que era el encargado del ramo y el que hizo el examen de segunda instancia el 22 de diciembre a mis compañeros. Luego se refieren a los exámenes de primera instancia, pero para decir cosas que son mentiras, como por ejemplo que el OSCE tuvo corrección. El OSCE no tuvo corrección. Y aquí dicen que como yo dije que tenía en mi poder en el correo ese que el doctor Hermosilla después se enojó, que tenía en mi poder el audio del 9 de diciembre, que era el examen teórico de cirugía, pues entonces había habido corrección de las dos y se habían revisado, etcétera. La verdad es que no. Y luego pasan a argumentar una cosa bien importante. Primero, que las correcciones son una parte importante del accionar académico, y también después dice que hay un estudio de la OFEM y que después se devuelve al profesor encargado del ramo para determinar si una pregunta se elimina o no. Entonces la pregunta que yo tengo es: ¿quién definió que se eliminaban preguntas, la pregunta 44 y 59, toda vez que en la corrección fueron cuestionadas, se dijo que se iba a preguntar y una, por ejemplo, el profesor dijo que estaba bien? Por tanto, ¿por qué fue eliminada? Esa es mi pregunta. No se refiere. Y al final la carta termina con otros puntos donde nuevamente la universidad vuelve a faltar a la verdad. Con esta respuesta al final yo fui al juzgado de policía local, que es una instancia donde se puede ir sin abogado y por ley del consumidor a intentar poner una demanda contra la universidad, y el juez se declaró incompetente por ser una materia netamente civil. Desde esa fecha, julio, empecé a buscar entonces un abogado y lo encontré en agosto, una abogada, y producto de su recomendación envié una segunda carta al Mineduc pidiendo nuevos documentos, incluso los del 2013, a la Universidad de Diego Portales, pero la universidad respondió que no, que la carta de abril decía que la universidad no había incumplido ningún reglamento y todo se había hablado ahí pormenorizadamente. Entonces, como no me quedó otra instancia, simplemente
simplemente tuve que demandar a la universidad. Y la demanda y el accionar de los abogados lo vamos a ver en el próximo video. Muchas gracias por ver.